Dicen que los hospitales guardan más que historias clínicas. En sus pasillos silenciosos, entre luces parpadeantes y habitaciones vacías, muchos aseguran haber visto cosas que la ciencia no puede explicar. Hoy te traigo relatos escalofriantes ocurridos en lugares donde la vida y la muerte conviven a diario. Bienvenido al lado más oscuro del hospital. Vértigo nocturno. Hay un silencio peculiar en los quirófanos vacíos, un susurro apenas perceptible que se arrastra por los azulejos, como si las paredes recordaran cada alarido ahogado, cada error cometido bajo los focos fríos. Yo lo sé mejor que nadie, porque uno de esos errores fue mío. Fue hace poco más de un año. Su nombre era Camila, 36 años. Fractura múltiple por accidente de tránsito. Cirugía larga, pero nada fuera de lo común. Yo estaba de turno doble. Cansado, sí, pero lo bastante lúcido, o eso creía. Revisé su ficha, pesé mentalmente las dosis, preparé los viales y lo hice. Cometí un error. Aún no sé cómo ocurrió. Juro que medí la concentración 2 veces, pero lo que debía ser una sedación suave terminó en una parada cardiorrespiratoria. El equipo hizo lo imposible. Reanimación, adrenalina, desfibrilador, pero no volvió. Murió ahí, bajo mi anestesia, bajo mi control. Me cubrieron. Un colega ajustó el informe. Dieron la causa como una complicación inesperada. Nadie sospechó. Nadie, excepto yo. Desde entonces, no he vuelto a dormir bien. Al principio eran simples pesadillas, imágenes de quirófanos manchados de sangre, monitores sin ritmo, ojos abiertos que no parpadean. Pero luego comenzó lo extraño. Todo empezó en la sala de recuperación. Una noche en que estaba haciendo inventario, sentí un cambio en la temperatura, un frío punzante. Anormal para ese mes. Pensé en una falla del aire acondicionado, pero no había ventilación en esa parte del pabellón. Y entonces lo oí, un leve zumbido, no como los de los monitores ni los ventiladores. Era más orgánico, como un susurro que se arrastra desde una garganta rota. Giré en seco, pero la sala estaba vacía, solo camillas limpias, sombras largas y ese zumbido constante. Después vinieron los monitores. En la madrugada, cuando todo está en calma, comencé a notar que los monitores cardíacos del quirófano 4 parpadeaban, sin estar conectados a nadie, una línea plana. Luego una onda y un pitido, apenas audible. Fui una noche a revisar pensando en un cortocircuito, pero cuando entré, el monitor estaba apagado y, sin embargo, lo oí, el pitido, agudo, inconfundible, como si alguien o algo estuviera conectado al otro lado, como si esperara. Cada noche, el fenómeno se repetía. Algunos colegas dijeron que era el cansancio, que debía tomar vacaciones, pero yo sabía que no era eso, porque el quirófano 4 fue donde murió Camila. Empecé a evitar ese pabellón. Me ofrecía para otros turnos, pero no importaba. El zumbido me seguía en los pasillos, en la sala de descanso, incluso en casa, a veces. Y una noche, el 23 de marzo, el día en que habría sido el alta de Camila, según el pronóstico, ocurrió lo peor. Me quedé solo tras una cirugía complicada. Eran pasadas las 2 de la madrugada. Caminaba por el pasillo cuando noté que la luz del quirófano 4 estaba encendida. Imposible. Nadie debía estar allí. Empujé la puerta.
y la vi en la camilla, vestida con bata quirúrgica, intubada, inmóvil, pero con los ojos abiertos. Eran los mismos ojos, los de Camila. No supe cuánto tiempo me quedé paralizado, tal vez segundos, tal vez una eternidad. El zumbido se sentía más fuerte, más vivo, como si latiera, como si respirara. Corrí, lo juro, corrí hasta que me faltó el aire. Avisé al guardia. Fuimos juntos, pero cuando abrimos, solo instrumental sin usar y un monitor apagado. El guardia me miró raro. Dijo que probablemente había sido un corte de luz, o el reflejo de alguna linterna, o la palabra que más odié escuchar, el estrés. No respondí, solo asentí. Esa noche no volví a casa. Me quedé sentado en mi oficina, con la bata aún puesta, escuchando el eco de mis propios pensamientos. Porque la verdad es que ya no era solo una aparición, era algo más real. Y lo peor era que no había nadie a quien confesarle nada, no sin arrastrar a otros conmigo, no sin destruir carreras, hasta que entendí que ya no podía seguir huyendo. Al día siguiente entré al despacho del director médico con un café temblando en mis manos. Cerré la puerta. Me senté y hablé. Le conté todo. Sin rodeos. Sin justificaciones. Desde la noche del accidente hasta la visión en el quirófano. Todo. Esperé su reacción. No hubo gritos, solo un largo silencio. Una mirada pesada. Y luego, el protocolo, declaraciones, comités, un abogado, audiencias y finalmente el juicio. No me defendí. ¿Cómo podría? Hoy estoy en una celda limpia, sin ventanas. Hay silencio, sí, pero un silencio distinto. Aquí no hay monitores con pitidos fantasmas, ni quirófanos con luces que se encienden solas. Aquí duermo. No es libertad, pero al menos ya no tengo miedo de los pasillos, ni de los ojos que me observan entre las sombras, porque finalmente asumí mi culpa, y por extraño que parezca, la prisión me ofreció algo que el hospital ya no podía darme: paz. Soy el doctor Andrés Figueroa. Trabajo en el turno nocturno del Hospital San Gregorio desde hace 5 años. Para algunos, eso es una condena. Para mí, es una elección. El hospital de noche es un organismo distinto, más lento, más honesto. Los pasillos no mienten cuando están vacíos. La mayoría de las luces se apagan a eso de las 11. Solo quedan las frías lámparas del pasillo central, como ojos mortecinos. Esa noche, como tantas, el silencio era denso, casi líquido. Revisaba papeles en la estación de enfermería cuando el viejo interfono sonó. «Doctor Figueroa», dijo una voz. «La señora de la 306 necesita algo para el dolor». Me quedé quieto. Esa voz era femenina pero apagada, sin urgencia. Lo inquietante no fue el mensaje, sino el contenido. La habitación 306 estaba clausurada, parte del ala norte, cerrada por remodelación, sin pacientes, sin personal. Tomé la carpeta de admisiones. Nadie asignado allí. Fui a revisar la cámara de seguridad del pasillo. Imagen estática. Nada. Pero algo me empujó, tal vez el aburrimiento, tal vez la culpa de una guardia sin incidentes. Tomé una linterna y me encaminé al ala norte. La oscuridad allí era más profunda, como si la luz evitara ese lugar. Las paredes estaban cubiertas con plásticos de obra que crujían, como si respiraran. Odiaba ese sonido.
Me detuve frente a la puerta de la 306. Estaba entreabierta. Empujé despacio. Adentro el aire era más frío. Una corriente helada me rozó el rostro. La cama estaba cubierta con una sábana grisácea y en un rincón había un perchero con una bata vieja colgando. Olía a polvo húmedo y a algo más, desinfectante rancio, como si el tiempo se hubiese congelado. Encendí la linterna. Sobre la pared junto al espejo del baño estaba escrita una frase en letras grandes, deslavadas, casi secas. No estás sola. Retrocedí un paso, toqué la inscripción, seca, como tinta vieja o sangre, pero lo peor vino al mirar el espejo. Lo noté entonces. La frase estaba escrita desde dentro del vidrio, como si el cristal la hubiera absorbido. Sentí una presión en el pecho, una sensación antigua, casi infantil. Quise salir, pero antes de tocar la puerta, escuché un susurro. Apenas un aliento tras de mí. Hace frío. Me giré. Nada. Corrí. No me importó cómo me veía. Volví a la estación. Las manos me temblaban. Revisé los archivos antiguos y ahí estaba. Ramona del Carmen S., habitación 306, fallecida el 12 de noviembre de 2018. Hora de muerte, 2:46 a.m., misma hora en que sonó el interfono. La causa de muerte decía paro cardiorrespiratorio, pero había algo más, un informe adicional. Paciente presentó agitación severa durante la madrugada. Pidió ver al médico reiteradamente. No fue atendida a tiempo. Murió sola. Me quedé en blanco. Esa noche yo estaba de turno. Yo era el médico asignado. Y sí, recuerdo que no fui. Había una urgencia en neonatología y prioricé. No volví a pensar en eso. Hasta ahora. Los días siguientes fueron peores. El interfono volvía a sonar, siempre entre las 2:40 y las 2:50. La misma voz, la misma súplica. Una enfermera, Natalia, me enfrentó una noche. Estaba pálida. Doctor, alguien me llamó de la 306. Dijo que tenía frío. ¿Usted la escuchó? No le respondí, solo asentí. Intenté racionalizarlo. Quizás una broma de alguien del equipo. Quizás mi mente culpable y agotada, jugándome una mala pasada. Pero entonces decidí hacer algo que no debía. Tomé la llave maestra del ala norte. A las 2:30 am llevé conmigo un grabador, una jeringa con tranquilizante y una manta térmica. No era un plan, era redención, supongo. Entré en la 306. Todo estaba en silencio. Me senté en la silla al lado de la cama. Encendí el grabador. Esperé. A las 2:46 exactas, el aire se volvió denso. Los plásticos colgantes del pasillo se agitaron sin viento. La temperatura descendió bruscamente y entonces la escuché. ¿Doctor? La voz venía de la cama. No había nadie, pero la forma bajo la sábana parecía más marcada, como si algo se hubiese hundido en el colchón. Estoy aquí, dije, sin reconocer mi propia voz. Esta vez sí vino. No supe qué decir. Saqué la manta, la extendí lentamente sobre la silueta invisible. El colchón crujió. Algo se movió bajo la tela. No quiero estar sola, susurró. No lo está, respondí. Y entonces todo se volvió silencio. El aire dejó de pesar. El frío desapareció. La silueta en la cama ya no estaba. Miré alrededor. Nada se movía. El espejo estaba limpio. La frase había desaparecido. Volví al puesto, temblando. Reproduje el audio. Silencio. Luego, pasos. Mi voz. Y al final, un suspiro profundo, como un aliento que se suelta después de años contenidos.
nada más. Desde esa noche nunca más sonó el interfono a las 2:46. Nadie volvió a oír la voz de la señora de la 306. Pero yo sí. A veces, cuando paso por el ala clausurada, siento ese mismo frío, como una mano ligera rozándome el cuello. No por venganza, por agradecimiento, porque esa noche, al fin, no la dejé sola. Trabajo en el área de pediatría de un hospital antiguo de verdad, con paredes de yeso cuarteado bajo la pintura reciente y cañerías que gimen por las noches como si lamentaran estar vivas. No soy médico, soy auxiliar clínico. Limpio, ordeno, acompaño a los niños cuando sus padres no pueden. Me gusta el trabajo, o me gustaba hasta hace unos meses. Todo comenzó con la cama 7. Nunca estaba asignada, pero cada cierto tiempo aparecía ocupada. A veces, al llegar al turno de noche, me encontraba con las sábanas arrugadas, como si un niño se hubiese echado a dormir sin que nadie lo notara. Los monitores apagados, claro, porque no había ingreso registrado, pero el colchón hundido y a veces tibio. Pensé que era un error, un niño cambiándose de cama por jugar, o el turno anterior, despistado, hasta que la vi, a la niña. Fue una madrugada sin luna. La lluvia tamborileaba contra los ventanales. Iba con una bandeja de jugos y papillas cuando, al pasar por la habitación 3B, la vi sentada en la cama 7. Pelo oscuro, rizado, muy corto. Miraba hacia la pared, la espalda erguida, los pies colgando. «¿Hola?», dije desde el umbral. No se giró. Cuando entré, la cama estaba vacía. La bandeja se me resbaló de las manos. No fue la única vez. Esa niña empezó a aparecer de forma intermitente. A veces la encontraba en los pasillos, de espaldas justo antes de que las luces parpadearan. A veces escuchaba risitas breves, contenidas, cuando no había pacientes despiertos. Le conté a Carolina, la enfermera más antigua del turno nocturno. Me miró, sin sorpresa. «No eres el primero que la ve», dijo. «Pero no está en los registros, nunca ha estado. Solo la cama 7, siempre la cama 7. Me contó que hace muchos años, en ese mismo hospital, existía una unidad especializada, oncología infantil. Fue cerrada tras un escándalo que pocos quisieron recordar. Las habitaciones fueron recicladas y rebautizadas, pero los muros aún guardaban sus nombres originales bajo la pintura. A partir de entonces comencé a investigar. No en internet, el hospital era demasiado viejo, sino en el archivo físico del sótano. Fichas amarillentas, escritas a mano con letra temblorosa. Tardé semanas, pero lo encontré. Ala Este, 1984, Proyecto Compasión. Un programa experimental para cuidados paliativos en niños terminales. El nombre sonaba noble. Hasta que leí los informes, no eran tratamientos, eran ensayos en niños. En las hojas faltaban nombres, había tachaduras, pero uno se repetía en los márgenes. Paciente E7, ausencia de respuesta, sedación sostenida, comportamiento errático, sospecha de disociación antes del paro. E7, cama 7. Esa noche no quise volver a la sala, pero debía terminar mi turno. Entré con cuidado. El aire estaba frío, como si la calefacción no llegara allí. Al pasar junto a la cama 7, el monitor se encendió solo, línea plana, luego un pitido y entonces una curva, ritmo cardíaco, constante, pero la cama estaba vacía. Me paralicé. Escuché un leve arrastre, como uñas contra el metal.
Y luego, detrás de mí, una voz, suave, apenas un susurro. ¿Puedo irme ahora? Me di vuelta. Nadie. No dormí al día siguiente, ni el siguiente. Comencé a notar cosas, cierres que se abrían solos, crayones dejados en habitaciones vacías, historias dibujadas que nadie recordaba entregar. Un niño de 3 años me dijo mientras lo vestía. La niña triste me dijo que tú sabes. ¿Qué sabes de ella? Le pregunté. Que está esperando que alguien la vea de verdad. Esa noche volví a la habitación. Llevé una linterna y mi celular en modo grabación. Me senté junto a la cama 7. Esperé. Pasada la medianoche, la linterna se apagó. Un leve crujido, y al encenderla otra vez, ahí estaba, sentada, como la primera vez. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Movió los labios, no dijo nada, solo extendió la mano y señaló el armario. Fui, lo abrí. Había una caja metálica empotrada en la pared. Una placa oxidada decía, material clínico desechado, compasión, E7. Forcé la tapa. Dentro, una muñeca sin ojos, una pulsera médica corroída y un cuaderno. El cuaderno tenía dibujos, de una niña con cables en la cabeza, de médicos con máscaras, de habitaciones oscuras con cruces tachadas, y al final, escrito con lápiz rojo. Mamá dijo que iba a mejorar. Ellos dijeron que tenía que dormir. Me duele. Ya no quiero jugar. ¿Dónde estoy ahora? Cerré el cuaderno. Miré hacia atrás. La niña ya no estaba. Al día siguiente llevé el cuaderno a administración. Nadie quiso leerlo. Me pidieron amablemente que dejara de escarbar, que esos documentos eran viejos, que no debía meterme. Esa noche, un nuevo paciente fue asignado, por error, a la cama 7, un pequeño con leucemia terminal. A las 2 de la mañana me acerqué a ver cómo dormía. No estaba solo. La vi, a los pies de su cama, sonreía, pero no a mí, al niño. Y entonces él habló dormido. Gracias por venir por mí. La figura ya no estaba, pero había dejado algo atrás. Una sensación distinta, menos opresiva, como si una presión invisible hubiese cedido. Me acerqué al niño. Tenía una expresión tranquila, como si hubiera hecho las paces con algo que yo apenas podía imaginar. Volví a mirar la cama 7 y me di cuenta de que por primera vez la sábana no estaba arrugada. Nadie había estado allí, o quizás alguien finalmente se había marchado. Esa mañana llevé el cuaderno al comité de ética. No me creyeron de inmediato, pero uno de los doctores, ya mayor, lo leyó en silencio, largo rato. Luego me miró, los ojos húmedos. Este cuaderno no debería existir, murmuró, pero ahora que está aquí, ya no podemos ignorarlo. Comenzaron a revisar los archivos del antiguo proyecto con pasión. Hubo reuniones internas, silenciosas, casi clandestinas. Algunos negaron saber algo, otros entre líneas confesaron errores graves, niños olvidados, incluso en la muerte. En un mes, el hospital permitió instalar una placa en el jardín interior, junto a la fuente, sin nombres, solo un texto grabado en mármol. A los que no pudieron despedirse, no los olvidamos. Desde entonces, nadie ha vuelto a ver a la niña. La cama 7 sigue allí, pero ahora es como cualquier otra. Y yo sigo trabajando aquí. Sigo cuidando niños, pero a veces, cuando paso junto a esa cama, me detengo un segundo y en silencio, casi sin querer, pienso, ya puedes irte. Y me gusta creer que donde sea que esté ahora, ella me escucha.
No sé exactamente por qué estoy escribiendo esto. Quizá para entender, o quizá solo para tener una excusa, para quedarme despierta. Desde aquella noche no duermo más de 3 horas seguidas. Siempre la misma pesadilla, siempre esa sala y él. Soy la doctora Eugenia Larraín, jefa de medicina interna en el Hospital San Vítor. O, mejor dicho, era. Me suspendieron hace un mes, luego de que empezaran las investigaciones. No por lo que hice, aún no lo saben, o eso quiero creer, sino por mi comportamiento errático. Al parecer, hablarle a pacientes que ya están muertos no es buen augurio para una carrera médica, pero me estoy adelantando. Un hombre sin identificación, ingresado por un cuadro respiratorio grave. La ficha solo decía, varón, 40-50 años, hallado inconsciente en las afueras del río Mapocho. Llevaba una semana sin reaccionar. Nadie vino a buscarlo. Nadie lo reclamó. No hablaba, pero sus ojos, cuando por momentos los abría, me seguían con una intensidad anormal, como si supiera. Y entonces, esa noche ocurrió. Yo había discutido con el director esa mañana. Amenazó con despedirme si seguía suministrando morfina a ciertos pacientes sin justificación documentada. Pero no entendía. Nadie entiende. A veces, aliviar el dolor es más importante que curar. Y si ya no hay esperanza, esa noche estaba sola. Solo quedábamos los de turno, 2 enfermeros nuevos y el guardia somnoliento de siempre. La sala estaba en penumbra. Pasé por la cama 9 como de costumbre, pero algo en su mirada me detuvo. Ya no era ese vacío inexpresivo. Era un juicio, un veredicto. ¿Quién eres?, susurré, sin esperar respuesta. Entonces habló, por primera vez. Ya sé lo que hiciste. Me congelé. Su voz era ronca, quebrada, como si hablara desde algún lugar muy lejano o muy profundo. No sabes nada, contesté temblando. Tú lo mataste. Era imposible. Nadie sabía. Nadie podía saber. Solo yo estuve esa noche con el paciente González. Nadie vio cuando ajusté la dosis. No fue un asesinato. Fue compasión. Él mismo me lo pidió, llorando, rogando que acabara su dolor. Retrocedí. La luz de la sala titiló por un momento. El monitor del paciente parpadeó erráticamente. Una de las pantallas mostró una línea recta por apenas un segundo, pero cuando la miré de nuevo, los signos vitales seguían ahí, estables. Me acerqué para revisarlo. Su pulso, frío. Demasiado frío, como si no estuviera vivo, como si nunca lo hubiera estado. ¿Qué quieres?, pregunté. Que recuerdes, dijo, que pagues. Corrí. No me importó el protocolo. Subí las escaleras como una loca hasta llegar a la azotea. El aire helado me devolvió algo de lucidez. Me dije que estaba cansada, que el insomnio y la culpa me estaban jugando una mala pasada. Al día siguiente la cama 9 estaba vacía, pero no porque lo hubiesen dado de alta. Nadie sabía de qué paciente hablaba. Fui al archivo, busqué su ficha. No estaba. Busqué los registros de ingreso. Nada. Hablé con los enfermeros de turno. Juraron que no hubo ningún paciente sin identificación esa noche, que la cama 9 llevaba semanas clausurada por mantenimiento. Eso fue lo que empezó mi caída. Empecé a buscarlo, en otras salas, en otros turnos. A veces lo veía por un segundo en un reflejo, o pasaba por el pasillo y juraba sentir su respiración en mi nuca. Me volví paranoica. Empecé a gritar en medio de las rondas, a mirar fijamente esquinas vacías. La dirección tomó cartas en el asunto. Ahora estoy en casa,
con licencia indefinida. Pero anoche lo volví a ver, no en un sueño, en el espejo del baño. Estaba detrás de mí. No me habló esta vez, solo me miró, pero no con odio, con lástima. Eso es lo que más me inquieta. ¿Qué es lo que realmente quiere? ¿Venganza? ¿Redención? ¿Recordarme que no soy quien para decidir quién vive y quién muere? Me senté en la cama, me dije que debía dejar de huir. Así que bajé al sótano. Allí guardo los expedientes, los antiguos, los que nadie revisa. Encontré el de González, leí su firma, la suya y la mía. En la petición de muerte digna, nunca se aprobó oficialmente, pero lo hice igual, era lo correcto, ¿no? De pronto escuché pasos arriba, nadie más vive aquí. Subí en silencio, la casa estaba oscura, pero en el pasillo lo vi. El paciente de la cama 9, inmóvil, observando mi foto en la pared, la de cuando obtuve el título. Me acerqué lentamente. ¿Qué quieres de mí?, susurré. Él giró la cabeza. Ya lo sabes. Y desapareció. No corrió. No se desvaneció en humo. Simplemente ya no estaba. Pero en ese instante algo cambió. Mi corazón, hasta entonces atenazado por el miedo, empezó a latir con otra clase de ritmo, como si esa presencia, ese juicio, hubiera terminado, como si el peso de lo que hice, por fin, pudiera empezar a diluirse. Me senté en el suelo, exhausta, y entonces lo entendí. No era un fantasma, ni un castigo sobrenatural. Era mi mente. El paciente sin nombre nunca existió, no como lo recordaba. Revisé los archivos físicos del hospital con ayuda de un ex colega, sin que lo supieran los directivos. Descubrimos una ficha olvidada, mal archivada, a nombre de Juan González. El expediente no tenía anomalías salvo por una nota incompleta, un informe de alta sin firmar y una entrada de morfina que nunca se cruzó con el sistema oficial. Había sido real, lo había ayudado a morir, pero todo lo demás, la cama 9, la figura, la voz que me hablaba, era mi culpa buscando forma, mi subconsciente construyendo a alguien que me juzgara. Una parte de mí necesitaba que alguien lo hiciera. Después de semanas de descanso, terapia intensiva y tratamiento médico, logré convencer a la dirección de que estaba lista para volver. A nadie le pareció prudente indagar demasiado. Mis antecedentes eran impecables hasta entonces. Me reubicaron en otro turno, con menos presión. Nuevos pacientes, nuevas rutinas. Nunca más volví a suministrar una dosis sin registrarla. Nunca más me creí con el derecho de decidir por otro. La cama 9 sigue ahí, funcional, silenciosa, ya no me obsesiona. Pero a veces, cuando me quedo sola en la sala de descanso, cierro los ojos y me parece oír esa voz de nuevo. No como una amenaza, sino como un recordatorio. No somos dioses, solo médicos, y a veces eso basta. Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó el video, por favor deja un like o un comentario y suscríbete para ver nuevo contenido en el futuro. Buenas noches.